Salir del hogar donde hemos crecido por muchos años representa la oportunidad de perseguir el sueño de un futuro mejor para nosotros y nuestra familia. Pero también significa que pronto estaremos dejando atrás todo lo que conocemos para dar paso a nuevas y mejores experiencias. La aventura es un camino, la aventura real, autodeterminada, automotivada y a menudo riesgosa, te fuerza a tener encuentros en carne propia con el mundo tal como es, no como te lo imaginas. Tu cuerpo va a chocar con la tierra y tú serás testigo de eso. De esta manera te verás obligado a lidiar con la bondad ilimitada y la crueldad insondable de la humanidad. Y quizás te darás cuenta de que tú mismo eres capaz de ambas. Esto te cambiará. Nada será blanco y negro nuevamente. Hola España bacana, ¿qué tal? Bacanísimos y bacanísimas, amigos españoles y latinos de todo el mundo. Hoy inauguramos en los canales de nuestras redes sociales de YouTube, Instagram y Facebook una nueva sección llamada ¿Inmigrar o no inmigrar? He aquí el dilema. ¿Qué es mejor, quedarse en el país de origen o traspasar las fronteras en busca de un mejor futuro? En esta sección contaremos historias de inmigrantes tras dejar su país de nacimiento. Hoy en Historias para Inmigrantes les presentamos a Juan Manuel Álvarez Figueroa, un colombiano de 45 años que nos responderá unas cuantas preguntas sobre su historia aquí en España. Pues Alison, muchas gracias por invitarme a tu canal y pues bueno, dispuesto a contestar lo mejor que pueda a tus preguntas. Muy bien. Cuénteme, Juan Manuel, ¿cuántos años lleva aquí en España? Pues bueno, yo llevo aquí en España, llevo aproximadamente 13 años. Yo llegué a España, si mal no lo recuerdo, el 26 de noviembre del año 2007. Ya voy a completar 13 años de estar viviendo aquí en España. Muy bien. ¿Y por qué decidió inmigrar a España? ¿Por situación personal, económica, amor, trabajo? Cuéntanos tu historia. Pues bueno, esa historia es un poco larga, intentaré resumirla lo mejor posible. A ver, la decisión de emigrar a España, pues digamos que no la tomé yo directamente. Fueron una serie de circunstancias. En su momento estábamos en Colombia, yo tenía mi grupo familiar compuesto por mi esposa, mi hija y yo. Vivíamos en nuestra casa, estaba trabajando en una empresa y en ese momento pues me habían comunicado que no me iban a renovar más mi contrato y que tenía un mes para empezar a buscar un nuevo trabajo. Entonces empecé a meterme en internet, a buscar plataformas donde meter mi currículum y empezar a buscar trabajo. Buscando en diferentes portales llegué a uno, que ese portal se llama El SENA, que es una entidad que se encarga en Colombia de gestionar todo lo que es el empleo público y también impartir cursos de aprendizaje a nivel técnico y profesional. Sí. Entonces entré a esta plataforma a ver qué empleos estaban publicando y me llevo la sorpresa de que estaban haciendo una convocatoria para traer personas de Colombia hacia España a trabajar en supermercados, porque en esa época aquí en España, a mediados del 2006, había lo que era el boom inmobiliario, se estaba construyendo mucho en España según tengo entendido, y la gente que trabajaba en los supermercados no quería seguir trabajando allí porque les salía más rentable conseguir trabajos en la construcción, porque les pagaban mejor dinero según lo que tengo entendido. Entonces había déficit de empleados en el sector como de supermercados. Entonces España buscaba cubrir esas vacantes con personas extranjeras, entonces recurría a los países latinos como Colombia, Ecuador, Perú, con diferentes países con los que tenía convenio. Entonces en esa época en las noticias salían las publicaciones de que necesitaban tantas personas para trabajar en España.
Entonces sí, estaba yo buscando, entré a este portal y estaba la noticia de que se estaban necesitando 120 personas para venir a trabajar aquí a España y estaban haciendo una convocatoria a nivel de todo Colombia. Mientras, o sea, solamente para traerse a 120 personas, la convocatoria era a nivel de todo Colombia. Entonces de diferentes ciudades convocaban la gente. Sí. Entonces claro, me metí yo ahí al portal, vi la información y estaba necesitando personas que tuviesen experiencia de haber trabajado en supermercados, que supieran algo de informática y de mercadeo, de los productos, de rotación y todo eso. Y pues bueno, yo lo vi y dije, este perfil se adapta muy bien, no para mí, sino para mi esposa, que ella había trabajado años anteriores, había trabajado en supermercados colombianos, sí, como El Éxito, y tenía experiencia de trabajar en supermercados. Entonces miré todos los requisitos y los reunía. Sí. Entonces, sin pensarlo mucho, llamé a mi esposa y le dije, mira Paola, están haciendo una convocatoria en el SENA para llevarse personas a trabajar para España y te voy a apuntar. Sí. Y yo la apunté y la convocatoria cerraba en 2 días, o sea que tuvimos 2 días para reunir toda la documentación, lo hicimos de forma rápida y nos presentamos ese día, el día que era la convocatoria, a llevar los papeles. Tuvimos que madrugar a las 4 de la mañana porque había unas colas impresionantes. En el caso de Pereira había cupo como para 50 personas. Sí. Y para 50 personas creo que se presentaron como 1000 o 1500 personas. Eran unas colas infinitas, larguísimas, mucha gente. Entonces cuando llegamos a la fila dijimos, no, quién sabe si nos vayan a escoger el montón de gente que hay. Entonces hicimos la fila, esperamos todo el tiempo que tuvimos que esperar, creo que se nos fue todo el día allí y Sí. ya presentamos la documentación y ya nos dijeron que teníamos que estar pendientes porque pasados unos meses saldrían unos listados con la gente que había sido aprobada. Sí. Entonces mi esposa fue conmigo, reunimos toda la documentación y nada, la entregamos y ya esperamos y pasaron varios meses. Pensamos que eso no iba a resultar cuando sí, una vez llamaron que ya los listados estaban publicados y podíamos ir a mirarlos. Entonces nos fuimos hasta esta entidad, hasta el SENA, vimos los listados y sorpresa, mi esposa había salido preseleccionada. De 1500, 1800 personas, preseleccionaron como a 50 y salió ella preseleccionada. Sí, entonces nos dio mucha alegría, pero también ya claro, alegría, tristeza, incertidumbre, porque nosotros lo hicimos así pensando que no iba a salir. Y sí, mira, se dieron las cosas, entonces ya era algo en serio. Algo serio. Entonces ya de esa preselección de cada una de las ciudades preseleccionaron cierta cantidad de personas y luego tenían que ir a la capital, a Bogotá. Sí. Entonces ya nos informaron que pasado cierta fecha se tenían que presentar en Bogotá los preseleccionados para que ya una psicóloga o personal del supermercado de aquí de España ya escogiesen las personas realmente las que se iban a traer para acá para trabajar, ya la selección definitiva. Entonces pues sí, nos dieron la fecha en que teníamos que estar en Bogotá. Nosotros viajamos desde Pereira hasta Bogotá, que es un viaje de 8 horas. Lo hicimos en bus. Entonces son 8 horas de viaje, fuimos hasta Bogotá, acompañé a mi esposa. También en Bogotá mucha gente, porque allá en Bogotá se juntaban las personas preseleccionadas de las diferentes ciudades de Colombia. Sí. Y ya pues allí hubo un proceso de entrevistas, entrevistaban a cada uno, unas pruebas, unos exámenes, y ya los que ganaran esos exámenes pues ya eran las personas que se venían a trabajar, que eran 120. 120, o sea que a nivel nacional creo que se presentaron entre 10.000 a 20.000 personas para escoger 120. Poquitas, sí. Entonces, sí, pues mi esposa presentó el examen, también luego tuvimos que esperar unos cuantos meses y la llamaron a decir que sí, que había salido ella seleccionada y que definitivamente ya empezar a organizar sus cosas porque ya iba a ser contratada y se venía a trabajar a España. Qué gran sorpresa. Sí, entonces ahí ya una sorpresa, por una parte alegría y por otra parte pues un cambio muy brusco que no lo estábamos buscando, que pensábamos que las cosas no se iban a dar, pero se fueron dando. Entonces ya nos tocó que empezar a organizar el viaje de mi esposa, empezar a organizar qué íbamos a hacer con nuestra vida, cómo iba a seguir la situación de nuestra familia, y pues nos tocó que tomar decisiones. Yo en esa época estaba trabajando
en una empresa que se llama Comeva, que Sí. todavía existe en Colombia. Trabajaba allí, entonces yo seguí trabajando, trabajaba y estudiaba en la noche. Estaba estudiando ingeniería industrial Sí, en el momento en que mi esposa se vino para acá, para España. sí. Entonces, como estábamos viviendo, nosotros vivíamos en una casa aparte, pues nos tocó que tomar decisiones qué íbamos a hacer con todas las cosas que habían en la casa y qué íbamos a hacer pues con mi hija, quién la iba a cuidar y todo el tema. Entonces decidimos que yo me iba a vivir con mi madre, porque mi madre estaba en silla de ruedas, se ayudaba a cuidarla un poco. Entonces mi hija se quedó viviendo con mi suegra. Entonces yo entre semana estudiaba y trabajaba, los fines de semana iba a visitar a mi hija, la recogía y estaba con ella los sábados y los domingos, y la volvía a dejar entre semana con la abuela materna para que la cuidase, mientras que mi esposa pues ya estaba aquí en España trabajando. Mi esposa entonces viajó aquí a España y empezó a trabajar en el supermercado que la contrató. Ujú. ¿Cómo obtuvo su permiso de residencia o de trabajo? ¿Cómo pudo legalizar su situación? Para legalizar mi situación aquí en España, pues básicamente eso fue un proceso por parte de mi esposa. Como ella vino a trabajar aquí a España de forma legal, con un contrato, a las personas que reunían esas circunstancias les permiten hacer un proceso de reagrupación familiar. Es decir, que si tú tienes un contrato de trabajo y tienes tu familia en el país del cual vienes, puedes hacer un proceso de reagrupación. Es volver a formar la familia básica, Sí. esposo o esposa o hijos, la familia principal, no los padres. O sea, se puede la esposa y los hijos o los padres. En este Sí. caso, pues mi esposa lo que le interesaba era hacer la reagrupación familiar del grupo básico familiar, que estaba conformado por mí, que era su esposo, y por mi hija. Entonces mi esposa ya empezó aquí en España un proceso de reagrupación familiar, que tenía que reunir unos requisitos para poder reagrupar a sus familiares. Tenía que demostrar que tenía cierto nivel de ingresos de dinero, por lo cual le tocó que conseguir 2 trabajos, porque con el dinero que ganaba en el supermercado no le alcanzaba a reunir los requisitos que el gobierno le exigía. Entonces le tocó que conseguir otro trabajo los fines de semana o por las tardes o por las noches para poder reunir más ingresos. Sí. Y poder demostrar de que tenía dinero suficiente para poder mantener a las personas que iba a reagrupar. Aparte de eso, también le exigían que tenía que tener un piso alquilado a su nombre. Y claro, le tocó que empezar a buscar un piso, y acá en esa época en España pues los pisos siempre en comparación pues siempre han sido caros. O sea, más o menos el alquiler de una vivienda en España de un piso, dependiendo de la zona, puede estar entre 500 a 1000 euros, dependiendo de la zona, de la ciudad, si es en Madrid, si es en un pueblo. Dependiendo de eso, pues puede ser más económico o más caro, pero lo promedio, y que al día de hoy se mantiene entre 600, 500, 600, 700 euros. Entonces mi esposa le tocó que alquilar un piso a nombre de ella. Le pedían una serie de requisitos, darle una fianza, que significa dar cierto dinero adelantado para por si sucede cualquier cosa, pues los dueños de los pisos tengan como un dinero ahí guardado ante cualquier situación. Entonces Sí. le tocó que reunir dinero para tener la fianza del piso, pagar el alquiler, y ya con el piso y con los ingresos adecuados presentar ante la alcaldía o el ayuntamiento la solicitud de reagrupación. Sí. Y ya ella empezó con ese proceso. Ese proceso duró más o menos como un año, entre presentar documentación, eso va, lo estudian, luego te responden o te lo deniegan. En este caso a ella se lo aprobaron, que era la reagrupación, salió una resolución favorable, y con esa resolución ya nos informaron a nosotros que ya en Colombia podíamos empezar a hacer la documentación. Como cual, pues en Colombia teníamos que empezar a sacar el pasaporte de mi hija y el mío. Teníamos que luego llevar esa documentación al consulado
para que luego nos diesen un visado para poder viajar. Claro. Entonces eso se hizo a través de Colombia, nos informaron cuándo podía recoger el visado, fuimos a recogerlo, nos entregaron los pasaportes y ya en el pasaporte pues venía un visado que nos permitía residir aquí en España durante un año. Sí. Ya cuando llegamos aquí a España, pues hicimos el proceso de solicitar el NIE, que es como una cédula. El NIE Sí. es número de identificación de extranjería. Es como una especie de cédula, si lo comparamos con Colombia, una especie de cédula, y es un número de identificación, y es el documento con el que uno se identifica acá. Entonces lo primero que hicimos cuando llegamos aquí a España pues fue sacar ese número de identificación, que es el carnet para ya identificarnos aquí como residentes en España, pero nos encontramos con la sorpresa de que nos habían dado permiso de residencia a mi hija y a mí, y yo, que ya era mayor de edad, pues no me dieron permiso para trabajar, es decir, podía residir, mas no podía trabajar aquí en España. Entonces pues ya, lo cual significaba que mi esposa se tenía que hacer cargo de todos los gastos de la casa, pagar el alquiler, los servicios, la manutención, la comida, el transporte de mis míos y de mi hija. Entonces por eso es que le exigen que las personas tengan cierto nivel de ingresos, pues para que en teoría se hagan cargo de todos los gastos de las personas que ellos Claro. reagrupan. Entonces pues básicamente esa fue la forma como se legalizó mi situación de residencia y trabajo. Se hizo a través de un proceso de reagrupación por medio de mi esposa, que era la que tenía un contrato legal aquí en España. Entonces, ¿cómo consiguió su primer trabajo entre todas estas circunstancias? Bueno, pues mi primer trabajo lo conseguí. Un día estaba en casa, dije, no, tengo que conseguirme un trabajo aquí en España, pero ¿cómo lo hago si yo no puedo trabajar? Porque teníamos que responder a muchos gastos en el hogar, y aunque no lo podía hacer, pues me tocó que tomar la decisión de hacerlo. Entonces simplemente lo que hice un día fue hacer un currículum en el ordenador, en una hoja. Hice más o menos unos 60 currículos y me fui toda una tarde a repartirlos en el municipio donde estaba viviendo. En esa época estaba viviendo en Getafe, que es un municipio muy cercano a Madrid. Sí. Entonces cogí mis currículums y me fui toda una tarde a repartirlo por todos los sitios, en bares, en restaurantes, en tiendas, por toda parte. Pues yo estaba en mi casa y acabo de repartir los currículums, y de un momento a otro me llamaron, que para que fuese a una entrevista. Me llamaron de un pub. Entonces fui a la entrevista con el dueño. Me preguntó cómo era mi situación aquí en España. Yo le comenté la verdad, le dije, mira, yo puedo residir, mas no puedo trabajar, pero tengo mucho deseo de poder trabajar, porque me han dado permiso de residencia, pero no puedo trabajar. Pero es algo pues, ¿cómo te dije eso? Que se necesita, porque... Sí, es algo que se necesitaba hacer, poder trabajar, porque nos permitían residir, más no trabajar, y era un problema, porque imagínate, ya un grupo familiar sin poder trabajar las personas, pues complicado. Entonces yo le dije la verdad, yo quiero trabajar, puedo residir, más no puedo trabajar, yo sé tomar la decisión, yo tengo todo el deseo, todo el ánimo de poderlo hacerlo. Ajá. Y ya usted tome la decisión. Entonces la persona me dijo, vale, yo te quiero dar la oportunidad. Entonces me preguntó, ¿tú sabes, tienes experiencia como camarero? Y yo, por ganarme el trabajo, le dije que sí, yo tengo experiencia de trabajar de camarero, pero mentira, yo en mi país nunca había trabajado como camarero, pero era una oportunidad que se me estaba presentando y no podía desaprovecharla. Entonces yo le dije que sí. Me dijo, vale, pues entonces ya mañana empiezas a trabajar, consíguete un uniforme que es muy básicamente un pantalón negro y una camisa, bueno, todo negro, pantalón negro y camisa negra, y empiezas ya mañana a trabajar. Ya mañana hablamos de las condiciones y todo eso. Y vale, al día siguiente me presenté. Era un trabajo desde las 6 de la mañana hasta las 5. Era un trabajo largo toda la noche. Sí. Entonces sí, ese día me presenté y empezaba a trabajar la inducción. Me empezaron a explicar, porque era un pub, como una especie de una discoteca pequeñita donde se coloca música, se venden copas de licor, la gente va a charlar, a escuchar música, a cantar, un karaoke y tal. Entonces, claro, cuando
Llegué allí, ya me dijo, bueno, coge la bandeja y empieza a tomar los pedidos. Me explicaron muy soberamente cómo era la situación, porque supuestamente yo tenía experiencia en el trabajo. Sí. Entonces fui a tomar el primer pedido a la primera persona, tomé el pedido, me pidieron unas cosas que yo no sabía qué era, pero tomé nota, fui y las pedí, y la chica de la barra me puso el pedido en una bandeja, y cuando fui a llevar la bandeja, llegué y la cogí con las dos manos. Sí. Cuando inmediatamente el dueño me estaba viendo y me llamó y me dijo, tú de esto no sabes nada, tú no tienes experiencia. Y entonces, yo le dije, ¿y por qué lo dices? Me dije, por la forma como coges la bandeja. Si fueses un camarero, los camareros no cogen las bandejas así, de esa forma. Sí. Le dije, yo lo siento, pero sí, realmente yo no tengo experiencia, pero quiero que me dé la oportunidad, yo quiero aprender. Lo dije porque quiero aprender y que me dé la oportunidad. Entonces me dijo, pues bueno, pues nada, ya te he contratado y pues te voy a dar la oportunidad. Entonces, durante toda esa noche ya me empezaron a explicar en profundidad todo, cómo se cogía una bandeja, cómo se servía una copa, cómo eran los licores, porque me preguntaron si conocía los licores. Yo dije que no, que yo no acostumbraba a beber, y pues normal, pues un poco y mucho de licores, pero entonces ahí se manejaban muchos licores, diferentes tipos de Sí. whiskies, diferentes tipos de rones, diferentes tipos de ginebras, diferentes tipos de cócteles. Entonces me tocó que empezar a prepararme y a saber cómo se servía una copa, cómo se presentaba, cómo se servía un whisky, cómo se servía un ron, cómo se servía una ginebra, cómo se hacía un cóctel, y bueno, todo lo fui aprendiendo, y fue un proceso, y ya con el pasar de los meses fui cogiendo experiencia, y luego ya me convertí en un buen camarero, y estuve trabajando en este lugar durante 2 años. Luego pues manejar un poco la gente que ya se pasaba un poco de copas, pero al final pues fue una experiencia agradable. Aprendí un oficio que yo no sabía, aprendí de cócteles, aprendí de trato con las personas, de relacionarme con la gente, porque tenía que atender muchas personas. Entonces fue una buena experiencia, y así fue como obtuve mi primer trabajo, y estuve trabajando 2 años en este sitio. Qué gran historia. Sí, sinceramente sí, una buena historia. ¿Qué fue lo más difícil de emigrar? Bueno, lo más difícil de emigrar de mi país, de Colombia hacia España, pues básicamente pues dejar a la familia, dejar a los amigos, dejar la estabilidad que tú tenías, tu trabajo, tus estudios, todas tus cosas, por buscar un mejor futuro. Es decir, lo más difícil es desapegarte de lo que tú estabas haciendo para volver a empezar en un país desde cero. Eso es lo más difícil, despedirte de tus familiares, sin saber si vas a volver, cuánto tiempo va a pasar. Te crea mucha incertidumbre, si tu futuro va a mejorar, si vas a tener éxito o no, si vas a poder hacer las cosas, si todo te va a salir o no. Entonces lo más difícil para mí pues simplemente fue dejar la familia, los amigos, el trabajo, el estudio, con el fin de ir a otro país y empezar a buscar nuevas oportunidades para mejorar el nivel de vida. También fue la inseguridad, ¿no? Sí, la inseguridad, porque no hay nada seguro, no sabes si llegas a un nuevo país, si vas a conseguir trabajo, si vas a poder cumplir todos tus sueños. Entonces te crea cierta inseguridad, intranquilidad. Entonces es eso, inseguridad que le crea a uno el emigrar, de salir de su zona de confort, de su día a día, por venir a un nuevo país a probar cosas diferentes. Pero bueno, también se crean diferentes sentimientos, porque es sentimientos de me voy, me quedo, qué hago, nuevas expectativas, no sé si me va a ir bien, pero bueno, es una nueva experiencia y pues hay que superarlo. Exacto. ¿Y cómo ha sido su integración en España? Bueno, mi integración en España digo que ha sido muy buena. Por el trabajo que yo conseguí, estuve 2 años trabajando como camarero, pues en ese trabajo aprendí a integrarme con las personas. Todos los días atendía a personas,
les escuchaba porque llegaban muchas personas a la barra, se sentaban, empezaban a contarme sus historias, cómo trabajaban, qué hacían, y yo también aprovechaba pues para sacar mucha información. Llegaban allí, pero la gran mayoría de personas que iban al bar eran españoles, de vez en cuando venían latinos a escuchar música, pero más que todo establecí una relación con bastantes españoles que les preguntaban las costumbres, cómo eran los trabajos, cómo interrelacionarse, las comidas. Entonces al hablar con diferentes personas pues me fui integrando muy fácilmente. Además que pues por el idioma, manejamos el mismo idioma, el castellano, eso nos permite integrarnos muy fácilmente con las personas. Y pues bueno, tuve allí muchos amigos, y al tener muchos amigos pues algunos me invitaban, oye pues este fin de semana o cuando salgas te invito a una copa, o vamos a tal sitio, te invito aquí. Entonces ya empecé a conocer amigos, a relacionarme con ellos, a aprender las costumbres, porque eso es lo importante. Si venimos a un país pues a respetar las costumbres e integrarnos, pero tampoco sin dejar nuestras raíces. Porque pues me sentía muy orgulloso de ser colombiano, aunque siempre, pues como siempre, los colombianos teníamos esa marca de las drogas, del narcotráfico, y siempre a veces le hacen a uno preguntas incómodas sobre ese tema. Pero bueno, lo que necesitábamos era demostrar de que la gran mayoría de personas colombianas pues no somos como nos hacían ver ante el mundo, que son personas trabajadoras, honestas, que venimos a trabajar en busca de un mejor futuro, de sacar nuestras familias adelante. Entonces, pues siendo muy sincero con las personas, tratándolas de forma cordial. Entonces mi relación fue muy fácil. ¿Cree que España le puede brindar mejores oportunidades que su país de origen? Sí, pues precisamente pues yo creo que la gran mayoría de personas emigramos de nuestros países buscando mejores oportunidades y creyendo que los países donde nos vamos a ir nos van a brindar, vamos a encontrar nuevas oportunidades, porque si no fuese así pues nos quedaríamos en nuestros países. Entonces cuando decidimos emigrar hacia otros países, pues siempre es con la expectativa de que ese país nos ofrezca mejores alternativas y mejores oportunidades que en el país donde estamos viviendo nosotros. Entonces sí, para mí pues España me brindó buenas oportunidades. Pude acceder a seguir estudiando, mas no lo pude hacer porque no podía compatibilizar el estudio con el trabajo. Yo quería seguir estudiando, pero en el trabajo que me conseguí, como era en la noche, pues salía de trabajar y tenía que dormir, tenía que descansar, e intenté estudiar. Lo estuve haciendo durante 3 meses, pero no se pudo lograr. Pero las oportunidades se fueron dando. Tuve la oportunidad de conseguir un trabajo. Luego ya con el pasar del tiempo el gobierno nos permitió ya empezar a trabajar. Durante 2 años estuve trabajando, digamos, sin el permiso de trabajo, pero luego ya pasó el tiempo. Hubo una regularización por medio del gobierno, donde ya las personas que estamos en esa condición nos permitieron trabajar, y ya cuando ya tenía ese permiso de trabajo pues ya podía empezar a buscar expectativas diferentes y empezar a buscar un trabajo acorde a mis capacidades y a lo que yo me había formado. Yo tenía formación como técnico informático, diseño de páginas web, había estudiado 6 meses de ingeniería industrial. Entonces pues pretendí buscar trabajo en ese campo, pero en ese tiempo pues no se dieron las oportunidades. Estuve trabajando luego del bar, estuve trabajando como en seguridad en un parking. Luego estuve trabajando como comercial de venta de pisos en una empresa. Ya luego estuve trabajando en una empresa como coordinador, ya un poco más desarrollando lo que yo, las aptitudes que tenía según en mi formación. Y bueno, pues bastantes oportunidades sí me ha brindado. He podido comprar vivienda, comprar un carro, tener un trabajo estable,
hasta ahora que empezó la pandemia, que las cosas cambiaron, pero en general sí me ha brindado muchas oportunidades. Sí, es decir, que le ha podido brindar más cosas que, por ejemplo, en su país de origen no pudo obtener. Exacto, pues yo creo que si me hubiese quedado en Colombia, de pronto con el tiempo y con el esfuerzo hubiese obtenido las mismas oportunidades, pero era más difícil. Aquí en más poco tiempo he logrado obtener más cosas a nivel, digamos, familiar, Exacto. Personal, económico. He podido lograr más fácil esos objetivos a más corto plazo que en Colombia. Sí. ¿Cree que ha logrado cumplir el sueño europeo? Bueno, pues como todas las personas, pues muchos cuando emigran hacia otros países, la gente si emigraba hacia América quería buscar el sueño americano. Los que emigramos hacia España o otros países de Europa, pues queremos buscar el sueño europeo. ¿Qué es buscar el sueño europeo? Pues creo que a grandes rasgos el sueño, sea el país en el que sea, el sueño de las personas es tener una casa propia, poder tener un sustento económico para sus familias, poder disfrutar de sus vacaciones, poderle dar buena educación a sus hijos, que se desarrollen como personas, tener una estabilidad. Y yo pienso que sí, que he logrado el sueño europeo, porque al día de hoy pues tengo una familia estable, económicamente pues con cierta estabilidad, aunque hago énfasis en el paréntesis. Eso es con referencia al pasado, porque hace desde un año para acá la situación a nivel global en todo el país por la situación de la pandemia nos ha cambiado para todos. Desde hace un año para acá no puedo decir que la situación esté bien, porque es mentira. La situación en general de nosotros y de todas las personas que estamos aquí en España, seamos extranjeros o españoles, a nivel global, en las empresas, los autónomos, las pequeñas empresas, estamos llevando una carga encima de toda esta situación de la pandemia, que nos ha desestabilizado familiarmente, emocionalmente y económicamente. Sí. Entonces, sin tener en cuenta la pandemia, hasta antes de la pandemia todo estaba muy bien, muy buena estabilidad económica, muy buena estabilidad familiar, todo. Entonces ese sueño europeo lo habíamos logrado conseguir porque tenemos nuestra casa, mi familia estaba económicamente estable, mi hija estaba estudiando, teníamos buenos trabajos, una casa, a nivel económico no nos podíamos quejar, vacaciones, disfrutar de la vida en general, trabajar como todo. Entonces pues el sueño europeo sí lo hemos logrado, pero teniendo en cuenta que ese sueño pues se ha hecho un poco difuso por la pandemia que nos ha afectado a todos a nivel global. Sí. Entonces, ¿la inmigración ha sido exitosa para usted o no? Sí, emigrar para mí ha sido exitoso. Todo depende de cómo se define el éxito para cada persona, porque sí, creo que el éxito depende de la circunstancia de cada persona. Y pues para mí ha sido exitoso porque queríamos emigrar hacia otro país, en este caso hacia España, y el objetivo pues era tener una vivienda, que ya lo hemos conseguido, tener una estabilidad económica, que también lo hemos logrado, poderle dar una buena educación a mi hija, que también lo estamos logrando, poder cumplir nuestros sueños. Nos gusta mucho viajar, lo hemos logrado, ayudar a nuestras familias, lo hemos logrado. Y pues bueno, creo que ha sido exitoso porque las metas que nos hemos propuesto las hemos ido logrando con mucho esfuerzo. Como en todo, hay altibajos, hay cosas que tenemos que superar, hay años que han sido buenos, hay años que han sido mal. Como todas las familias se tienen sus problemas, hay que resolverlos, económicos, laborales, de salud, pero en general pues ha sido exitoso esta experiencia de venir a un nuevo país, luchar por nuestros ideales, por nuestros sueños, y pues si el éxito es eso, pues creo que lo hemos alcanzado. ¿Piensa regresar a su país? Bueno, esa es una respuesta que
no sabría definírtela muy bien. De momento no, porque ya aquí en España hemos tenido nuestra estabilidad y lo que te comentaba en algunas preguntas anteriores, irse de un país para otro, aunque sea nuestro, es volver a empezar otra vez desde cero. Si esa experiencia pues no la queremos volver a vivir. No sabemos, de momento la expectativa es que no, porque aquí ya hemos hecho nuestra vida, llevamos 13 años, ya hemos pasado por todo un proceso de acoplamiento, de superar situaciones, ya las hemos superado y ya estamos estables acá. Entonces no creo que volvamos a Colombia a vivir como tal de momento. Quién sabe ya para la vejez, cuando estemos más ancianos, cómo se torne la situación aquí en Europa. Uno nunca puede decir de esta agua no beberé porque no se sabe, pero de momento la idea no es volver, es quedarnos aquí ya que estamos viviendo en España, morir y quedarnos acá. Volver a Colombia, sí, de paseo, aunque ya llevamos 13 años y en estos 13 años yo, en mi caso personal, pues no he vuelto a Colombia, he preferido salir a conocer otros países, porque viajar a Colombia, si vamos a viajar en grupo familiar, pues más o menos creo que tienes que llevarte entre unos 3.000, 4.000, 5.000 euros para hacer un paseo para Colombia, para viajar. Entonces preferimos ese dinero maximizarlo y conocer países acá, porque sale más económico ir a conocer Estados Unidos o cualquier país de la Unión Europea que ir a Colombia. Entonces hemos preferido pues salir a conocer Estados Unidos, Nueva York, aquí en Europa pues conocer Portugal, Francia, Italia, Alemania, sí, los Países Bajos, diferentes sitios. Entonces hemos aprovechado pues digamos esas oportunidades de viajar y conocer mejor otros países, pero cuando ya pase la pandemia y todo vuelva a su normalidad, pues sí queremos volver nuevamente a Colombia de paseo, a conocer muchos sitios que cuando vivíamos en Colombia no pudimos conocer y que ahora pues sí queremos volver a conocer tantas cosas bonitas y bellas que tiene Colombia. Qué bien, me parece muy bien, la verdad. Pues sí. Bueno, espero que le haya gustado esta entrevista a Juan Manuel y aquí nos despedimos. Pues sí, me ha pasado muy agradable contigo, han sido muy buenas las preguntas y espero pues que esto le ayude mucho a otras personas para que les ayude a tomar una decisión de emigrar o no emigrar hacia otros países. Sí, muchas gracias.